Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de San Carlos Lwanga y los mártires de Uganda del año 1886. Uganda es un país de África. Los padres blancos del cardenal Adigeri empezaron a misionar en ese país y pronto hubo muchos negros convertidos al catolicismo, y esta religión les transformó muy notablemente su modo de pensar y obrar. Y sucedió que el jefe de esa nación, llamada Mwanga, tenía el vicio de la homosexualidad. Y cuando el jefe del personal de mensajeros del palacio, José Macasa, se convirtió al catolicismo, le hizo saber al jefe que la Sagrada Biblia condena y prohíbe totalmente la homosexualidad y que la llama una aberración, es decir, algo abominable que va contra la ley divina y que es totalmente impropio de la persona humana, y que el libro sagrado dice que la homosexualidad es un pecado merecedor de la muerte, Levítico 18, algo que va contra la naturaleza, Romanos 1:26, y que los que lo cometen no poseerán el reino de Dios, Primera de Corintios 6:9. Esto indignó tanto al rey que ordenó asesinar a José Macasa el 15 de noviembre de 1885, y así este llegó a ser el primero de los 26 mártires de Uganda. Ahora se llama San José Macasa. Otra de las causas del asesinato de José fue haber reprimido al rey por el asesinato de 2 misioneros. Al saber esta tétrica noticia, los demás católicos que trabajaban en el Palacio Real como mensajeros o empleados, en vez de acobardarse, se animaron más fuertemente a preferir morir antes que ofender a Dios. Fue un pequeño mensajero llamado Denis. El jefe Mwanga quiso irrespetar a un jovencito llamado Muafa, pero este le dijo que su cuerpo era un templo del Espíritu Santo y que él se hacía respetar costara lo que costara. Averiguó el rey quién le había enseñado al niño estas doctrinas y le dijeron que era otro de los mensajeros que se llamaba Denis. Entonces el corrompido Mwanga mandó llamar a Denis y le dio muerte. Así este jovencito llegó a ser el segundo mártir, San Denis. Antes de darle muerte, el rey le preguntó: ¿eres cristiano? Y el niño respondió: sí, soy cristiano y lo seré hasta la muerte. Mientras tanto, allá en un salón del palacio, el nuevo jefe de los mensajeros, Carlos Lwanga, que había reemplazado a San José Macasa, reunía a todos los jóvenes y les recordaba lo que enseñaba San Pablo en la Santa Biblia, que los que cometen el pecado de la homosexualidad tendrán un castigo inevitable por su extravio, Romanos 1:27, y le recordaba que la homosexualidad es la tendencia a cometer acciones impuras con personas del propio sexo, y que eso no es amor de caridad que busca el bien de la otra persona, sino un amor de concupiscencia por el afecto que se siente hacia personas bien parecidas del propio sexo, y que lo que busca es satisfacer sus propios apetitos e inclinaciones anormales hacia las cualidades físicas del otro. Y les narraba cómo las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por una lluvia de fuego por cometer ese pecado, y así la Santa Biblia anuncia tremendos castigos para los que lo cometen. Carlos terminaba sus charlas recordando aquellas palabras de Jesús: al que se declare a mi favor aquí, yo me declararé a su favor en el cielo. Con estas instrucciones de Carlos Lwanga, ya todos los jovencitos mensajeros y empleados del Palacio Real de Uganda quedaron resueltos a perder su vida antes que renunciar a las creencias católicas o perder la pureza de su alma con un pecado de homosexualidad. Y ahora iba a llegar al desenlace fatal y sangriento. El rey tenía como primer ministro al terrible brujo Katikiro, el cual estaba disgustadísimo porque los que se volvían cristianos católicos ya no se dejaban engañar por sus brujerías, y entonces se propuso convencer al rey de que debía hacer morir a todos los que se declararan cristianos. El cruel Mwanga reunió a todos sus mensajeros y empleados y les dijo: de hoy en adelante queda totalmente prohibido ser cristiano aquí en mi reino. Los que dejen de rezar al Dios
de los cristianos y dejen de practicar esa religión, quedarán libres. Los que quieran seguir siendo cristianos irán a la cárcel y a la muerte. Y luego les dio una orden mortal. Los que quieran seguir siendo cristianos darán un paso hacia adelante. Inmediatamente, Carlos Luanga, jefe de todos los empleados y mensajeros del palacio, dio el paso hacia adelante. Lo siguió el más pequeño de los mensajeros, que se llamaba Quisito. Enseguida 22 jóvenes más dieron el paso decisivo. Inmediatamente, entre golpes y humillaciones, fueron llevados todos a la prisión. El padre misionero no había alcanzado a bautizar a algunos de ellos, y entonces estos jóvenes valientes, viendo que su muerte estaba ya muy próxima, pidieron a Carlos que los bautizara. Y allí en la oscuridad de la prisión, Carlos Luanga bautizó a los que aún no estaban bautizados, y se prepararon todos para su paso a la eternidad feliz, que ya estaba muy cerca. El rey los volvió a reunir y les preguntó: ¿siguen decididos a seguir siendo cristianos? Y ellos respondieron a coro: cristianos hasta la muerte. Entonces, por orden del cruel ministro Catiquiro, fueron llevados presos a 60 kilómetros de distancia. 2 se desmayaron de cansancio y de sufrimiento por el camino, y allí mismo fueron asesinados por los guardias. Después de haberlos tenido 7 días en prisión en esas lejanías, en medio de los más atroces sufrimientos, mientras reunían la leña para el holocausto, el 3 de junio del año 1886, día de la Ascensión, los envolvieron en esteras de junco muy secas, y haciendo un inmenso montón de leña seca, los colocaron allí y les prendieron fuego. Entre las llamas salían voces, aclamando a Cristo y cantando a Dios, hasta el último aliento de su vida. Por el camino se llevaron los verdugos a 2 mártires más, ya mayores de edad. El uno, por haber convertido y bautizado a unos niños, San Matías Curumba, y el otro, por haber logrado que su esposa se hiciera cristiana, San Andrés Cagua. Ellos se reunieron a los otros mártires, de los cuales 17 eran jóvenes mensajeros, y en total murieron en aquel año 26 mártires católicos por haber defendido su fe y su castidad. El cruel Catiquiro fue fusilado y echado a los perros unos años después en una revolución. El reyezuelo Muanga fue derrotado por sus enemigos y desterrado a terminar sus años en una isla solitaria. Y los 26 mártires de Uganda, con Carlos Luanga a la cabeza, fueron declarados santos por el Papa Pablo IV, y ahora en Uganda hay 1 millón de católicos. La sangre de los mártires produce nuevos cristianos. Santos mártires de Uganda, encomendamos a los jóvenes de nuestro tiempo para que sepan defender valientemente su pureza contra todos los corruptores y para que nunca jamás se dejen robar por nadie su fe católica. Esta fue la historia, mis hermanos, de San Carlos Luanga y los mártires de Uganda. Este Carlos Luanga enseñó a los jóvenes que no se debían dejar tocar o llevar a cabo sexualmente lo que aquel rey les pedía que hicieran con él, porque era un rey que les ordenaba, que les mandaba que hicieran sexo con él. Sin embargo, este San Carlos Luanga les enseña a todos los jóvenes que la homosexualidad es un castigo que Dios no perdona, y que a todo aquel que lo lleve a cabo no entrará al reino de los cielos. Por esa razón, mis hermanos, Dios exterminó a Sodoma y Gomorra, cuando esta gente no hacía caso de lo que Dios les decía. Y por eso tuvo que exterminar estas ciudades, porque la homosexualidad ya había llegado a su punto. Y Dios no quería todas esas aberraciones en medio de las naciones. Por eso las exterminó por completo, ¿verdad? No dejó absolutamente nada. Entonces, hermanos, si nosotros queremos llegar limpios ante nuestro Señor, tenemos que mantenernos de esa misma manera por siempre. No dejarnos llevar por nuestros deseos sexuales. Y un deseo, mis hermanos, es muy diferente a enamorarse. Estas cosas no se hacían por amor, sino porque ese rey les ordenaba que así tenía que hacerse. Entonces, entreguemos más nuestro amor a Dios, pidámosle a Dios
que nos encamine de la mejor manera y que encamine también a nuestros jóvenes para que deje de existir, mis hermanos, la homosexualidad. Es algo muy penado por Dios, y así es que pidamos a nuestros jóvenes que se mantengan firmes, que Dios hizo al hombre y a la mujer, no hizo hombre y hombre o mujer y mujer. Que Dios les bendiga. Enseñémosles a nuestros jóvenes para que ellos aprendan a vivir de la mejor manera. Bendiciones.